diácono del Parque Adán. Bueno, ya el evangelista, el hermano de Santiago.
¿Cuál es? ¿Está encendida? Pasando. Pero este no era el mismo. ¿Tienes más volumen o está bien ahí? Está bien. ¿Está bien? Ahora la otra. La del medio. A ver. Mucha ganancia hay que darle para que él levante. Esa es la línea del canal, pues. Ahora el bajo. Aguantale el volumen. Ahí vamos. Yo le pongo en un punto medio y ahí ustedes ecualizan a su gusto su guitarra. ¿Quiere que habilite? Ahora vamos a probar si vamos a pero 40 de la Después de la batalla, no coronará Dios.
Baja un poco más. 190 inmersiones. 190 inmersiones. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero saludar a la amada iglesia esta mañana con la paz del Señor. Gloria a Dios. Quiero invitarle que se ponga de pie. Pero vamos a entonar una alabanza con la orquesta de nuestro Dios, hermano, para allá. Así dar comienzo, hermano, a este culto, hermano. Gloria al nombre del Señor. 257 en la lección. 257, hermano, en nuestro seminario de Dios.
Dios, así como estamos de pie, vamos a orar a nuestro Dios, hermano, que Él envíe ese bendito poder en esta mañana. Aleluya, vamos a pedir a nuestro hermano Pastor Daniel de Federico, hermano, que nos guíe al trono de la gracia. Bendito Dios. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta mañana, en este último día, Señor, venimos delante de ti para pedirte, Señor amado, misericordia, Espíritu Santo, Señor, sea que glorifique tu nombre en esta mañana, en cada alabanza, en cada agradecimiento, Señor. Tu Espíritu sea el que te glorifique, Señor, que tu poder, Señor, sea derramado, Señor, para restaurar, para sanar, para renovar, para bautizar, Señor, aleluya. Esta promesa es para tu iglesia, Señor. Creemos, Señor, con firmeza, tenemos seguridad, Señor, aleluya, que tú vas a orar, que tú te vas a glorificar, que tú vas a mostrar tu poder, que tú vas a, aleluya, hacer milagros en medio nuestro en esta mañana. Oh, Jehová Dios todopoderoso, creemos, Señor, en tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, aleluya, gloria a Dios, amén, Jesús, y amén, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermano. Mientras va dando gloria a Dios, nosotros vamos a entonar una alabanza más a nuestro Dios, hermano. 237, hermano.
Aleluya, este día, hermano, gloria a Dios, de victoria, gracias al Señor, hermano. Gloria a Dios, ha llegado este último día, hermano, donde culminamos, hermano, este trabajo, en la cual, aleluya, fuimos bendecidos, hermano, de sobremanera por el Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor. Quiero ser grato, hermano, con el Dios que nosotros servimos. Gloria al nombre del Señor, el cual hace posible todas las cosas, hermano. Aleluya, y darle toda la gloria a Él, hermano. Toda la alabanza, cada detalle, cada cosa que, aleluya, pudimos realizar en estos días, hermano. La mano del Señor, hermano, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Dios se glorificó, hermano. Aleluya. Y Él, hermano, es el que, aleluya, se dio. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. ¿eh? Aleluya, hermano. Cada hermano, cada hermana, hermano, que ha colaborado, hermano. Aleluya. La Biblia nos dice que Él no es injusto, hermano, para olvidar, aleluya, la obra de amor que habéis mostrado, hermano, a los santos, hermano, cada uno, hermano, aleluya. Si tengo que, gloria al nombre del Señor, enumerar, hermano, todos los hermanos que han colaborado para que, aleluya, han sido instrumentos en las manos de Dios para que todo esto, hermano, pueda acontecer. Los hermanos saben que somos 4 familias, hermanos, que estamos, hermanos, sirviendo al Señor, aleluya. Y la verdad que era un desafío, hermano. Aleluya. Usted sabe que nuestro Dios, hermano, Él se agrada cuando sus hijos, hermanos, esperan en Él, confían en Él, hermano, aleluya. Y yo creo, hermano, con toda seguridad que, aleluya, hermano, no puedo decir, hermano, no, acá faltó, allá pasó esto, no, hermano. Dios en cada detalle, hermano, se glorificó. Aleluya, gloria a Dios. Si tenés que, aleluya, teníamos que mirar nuestra capacidad, nuestro bolsillo, hermano. Aleluya, íbamos tal vez a no afrontar todo este desafío, hermano. Aleluya. Pero Dios ha sido fiel una vez más, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Todo lo que hicieron esto demanda, hermano. Somos conscientes. Aleluya. Humanamente sabemos, aleluya, que a veces tenemos que poner plata en nuestro bolsillo, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, pero qué lindo es invertir en la obra de Dios, aleluya. Esto no es un gasto, hermano, esto no es, bueno, esto es una inversión, hermano. Usted sabe que el que invierte siempre está esperando tener una remuneración, hermano, amén. Gloria a Dios. Pero el creyente no es así, hermano. Nosotros lo hacemos para, aleluya, gloria a Dios, para recibir algo a cambio de lo que hacemos. Lo hacemos porque dice su palabra, aleluya, que el amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nos lleva, hermano, aleluya, a hacer la obra de Dios. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga a los ministros, hermanos, que, aleluya, están respaldando este trabajo. Aleluya. Y yo sé que ustedes son parte, hermano, al igual que nosotros. Aleluya, de esta gran victoria, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias a eso de corazón. Yo sé que Dios es justo y Él
le va a recompensar a usted, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios por este día glorioso, hermano. Sé que Dios hará grandes cosas en medio nuestro esta mañana. Aleluya, usted esté orando ahí, aleluya, gloria a Dios, para que podamos, nuestra copa pueda salir así, transbordar, hermano, aleluya. Cuando lleguemos a nuestro hogar, nuestro trabajo, aleluya, gloria a Dios, podamos tener esa fortaleza, aleluya, para seguir trabajando. Mientras el día dure, hermano, lo dice su palabra, aleluya, en su hogar, cuando usted pise el umbral de su puerta, aleluya, gloria al nombre del Señor, usted pueda ver victoria en su hogar, aleluya, gloria a Dios. Quiero compartir la palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. Como Dios es bueno, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Como Dios nos ha enseñado, hermano, a través, aleluya, de este versículo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, nos ha revelado, hermano, aleluya, el misterio, hermano, gloria al nombre del Señor, de aquellos que confían en el Señor, de aquellos que claman a Él, aleluya, hermano, y somos testigos en estos días, hermano, aleluya, de la eficacia del clamor al Dios vivo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 14, hermano, del libro de Segunda de Reyes. Sé que Dios, hermano, Él tiene en abundancia. Parece ser, aleluya, que hemos hablado en abundancia, pero Dios va a seguir revelando, hermano, a través de esta palabra en esta mañana, misterio para que su pueblo pueda nutrirse aún más en su palabra, hermano. Gloria a Dios. Capítulo 20, aleluya, perdón, hermano, 14, gloria a Dios. Y el verso, Segunda de Crónica, hermano, ya nos pasó lo mismo, aleluya, gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 11, dice así la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu, aleluya, y en tu nombre vinimos contra este ejército. Aleluya. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Amén. A la gloriosa palabra del Señor, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué lindo, hermano. Aleluya. Es tener nosotros experiencia con nuestro Dios. Aleluya, aquel que se decide, aleluya, poner su confianza en este Dios, aquel, aleluya, que se esfuerza por agradarle a Él, aleluya, este Dios le hace partícipe de cosas tremendas. Qué lindo, hermano, aleluya, después de la victoria que recibieron los hijos de Dios, hermano, a través de un clamor, aleluya, gloria al nombre de este rey. Qué lindo, hermano, es tener el testimonio de este Dios. Aleluya. De decir un día, aleluya, estaba en una guerra tremenda. Dios no venía hablando de guerra, hermano, en estos días. Aleluya. Y decir, ver humanamente que no voy a poder con mi capacidad, con mi fuerza. Aleluya, y que quede grabado en nuestro corazón que el Dios del cielo, aleluya, se ha glorificado de una manera tremenda. Aleluya, alabado, que gloria al nombre, que honra, hermano, aleluya, saber que tenemos a alguien que pelea por nosotros, amén. Dios le bendiga, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Estoy feliz, estoy extremadamente feliz. Me siento bienaventurado en esta mañana, aleluya. Gloria al nombre del Señor, de poder ver, hermano, aleluya. Gloria al nombre de lo que hace nuestro Dios, hermano, amén.
Dios le bendiga. Vamos a estar contentos en la presencia del Señor, que Dios nos va a bendecir. Vamos a entonar un corito, hermano, todos juntos. Va a quedar nuestro hermano pastor, hermano Mario Schenfeld, hermano, con la coordinación. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Esté orando, hermano, porque seguramente usted va a pasar a alabar al Señor. Aleluya, a agradecer. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios.
pueden tomar sus asientos en esta mañana. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su misericordia, por estos días maravillosos que hemos compartido y porque en esta mañana creemos que el Señor nos va a hacer rebosar en su presencia, en su amor, y podemos regresar a nuestros hogares sabiendo que Dios ha estado con su pueblo. Amén. Aleluya. Quiero pedirle a los hermanos estar en un espíritu de oración. Aleluya. Yo creo que en esta mañana, aleluya, el Señor tiene una porción especial para nuestra vida. Pero leímos en estos días, gloria es el nombre de Jesús, y aquel profeta que vino a hablar al rey fue bien sencillo, fue bien directo, y le dijo de esta manera en el capítulo siguiente: si ustedes le buscaren, Jehová estará con vosotros, pero si vosotros le dejareis, Él también los dejará. Aleluya. Así que en esta mañana no va a ser un día más, sino que vamos a seguir buscando del Señor. Yo sé que hasta acá recibimos, pero si hay algo que tiene que cambiar en la mente del creyente, es ese espíritu conformista de decir: bueno, yo ya recibí, ya tuve mi oportunidad, ya lloré, ya sentí. Aleluya. En esta mañana podemos, aleluya, buscar todavía un poco más del poder y la presencia del Señor. Reprenda ese espíritu, aleluya, que te quiere. Bueno, seguramente hoy no voy a tener oportunidad. Sigue orando en su corazón: Señor, deme una palabra, Señor, deme una alabanza. Señor, en esta mañana yo quiero sentir todavía más y más de tu poder. Vamos a estar orando en nuestro corazón. Quiero dejar este primer lugar, nuestro pastor Daniel, aleluya, expresar también su gratitud, una palabra como Dios coloque en su corazón, y a continuación el coro de la iglesia va a estar cantando una alabanza. Amén. Adelante, hermano. Saludos, hermanos, por la paz del Señor. Agradecemos a Dios, hermanos, por estos días preciosos que hemos estado pasando aquí en este lugar, hermanos, recibiendo su palabra. Aleluya, trabajando en la obra del Señor. Vemos los hermanos como salían a buscar las almas, ¿no? A pasar los trataditos y la invitación, hermanos, para las campañas. Esto es algo muy lindo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Que haya ese entusiasmo, hermano, para ganar almas, para que la obra de Dios crezca, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y no solamente, aleluya, sino para que se complete el número de los salvados, ¿no? Aleluya. Cuando esté completito el número, viene el Señor y nos lleva, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que estamos esperando. La iglesia de Cristo espera el arrebatamiento. Aleluya. Cuando el Señor diga: esto es mío, lleve a su presencia, hermano. Qué glorioso, hermano. Qué gloriosa esperanza tiene el salvado, hermano. Gloria al nombre del Señor. Escuchamos todos estos días, hermano, acerca de, aleluya, que no son nuestras la fuerza, hermano, sino la fuerza de Dios. Aleluya, nuestra confianza en Dios solamente, hermano, la que nos puede sacar adelante. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, dice. Gloria al nombre del Señor. Contra Asa vinieron 1.000.000. Los etíopes eran numerosos, hermano, y ellos eran la mitad. Gloria al nombre del Señor. Pero clamó Asa, dice, a su Dios. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso, hermano, poder poner nuestra confianza en Él, hermano. Gloria al nombre del Señor. Quiero leer unos versículos en 1 de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Dentro de poco tenemos una fiesta en el sur, hermanos, allá en Patagones. Esperamos ver a muchos de los hermanos que están aquí también. Gloria al nombre del Señor. Si oran, si buscan al Señor, Dios puede abrir las puertas, hermano. No es imposible. Dios es Dios de lo imposible. Gloria al nombre del Señor. Así que si claman al Señor, Señor, quiero estar allá también. Así que Dios va a abrir las puertas, hermano. Dice en el capítulo 1 de 1 de Corintios,
Dice el verso 23, podemos leer desde ahí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria al nombre del Señor. En Él estáis vosotros en Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué precioso, hermano, esto es tener en cuenta, hermano, el hermano, la hermana. Aleluya, que no somos muy capaces por nosotros mismos, ni muchos sabios, ni muchos poderosos. Aleluya, gloria al nombre del Señor, sino Dios nos ha dado, hermano, su Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, para que podamos permanecer fieles en los caminos del Señor. Vemos a Israel, hermano, continuamente de fracaso, aleluya, porque siempre, gloria al nombre del Señor, su mirada se iba, hermano, tras los ídolos y cuantas cosas, hermano, y vemos el castigo, aleluya, que Dios enviaba a aquellos, aleluya, que no le servían, hermano. Gloria al nombre del Señor. Vemos una constante esto del Antiguo Testamento, pero ¿por qué, hermano? Aleluya, porque ellos no tenían el Espíritu de Dios. Usted, hermano, aleluya, es una persona privilegiada, hermano, porque ha recibido y ha llegado, aleluya, el mensaje de su palabra en este tiempo maravilloso que se llama gracia, aleluya, y desde el momento que creímos, recibimos el Espíritu Santo. ¿Para qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Aleluya, para que podamos tener fortaleza y poder agradar al Señor. Aleluya, no puede existir en la boca de un verdadero creyente no puedo. Aleluya, porque su palabra dice todo lo puedo en Cristo todo lo puedo. Cristo que me fortalece, el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, hermano. Aleluya, qué maravilloso, hermano. Aleluya, este tiempo de la gracia, hermano. Aleluya, un tiempo, aleluya, que se va a terminar, así como en los días de Noé, hermano. Gloria al nombre del Señor, llegó el día y la hora y se terminó el tiempo, hermano. Así también será como los días de Noé, será como los días de Sodoma y Gomorra. Aleluya, en un momento, hermano, Dios va a derramar su ira sobre esta tierra, hermano. Esta tierra que no quieren recibir al Maestro, no quieren recibir el mensaje. ¿Cuántos, hermanos? Aleluya, ahora nuestra responsabilidad, hermano, es hablar a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, donde usted ande. Aleluya, usted es el embajador de Cristo. Usted es el que anuncia las virtudes, aleluya, de lo que vendrá, hermano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo somos los responsables, hermano, de dispensar este misterio. Misterio dice que está escondido de los sabios. Aleluya, está escondido de los entendidos. Dios le agradó revelarle a usted, a mí, a los pequeñitos. Aleluya, revelar este misterio glorioso del Evangelio, hermano. Aleluya, qué bueno, hermano. Y qué obra tremenda el Señor hizo en la cruz, hermano.
Aleluya, cuando empezamos a predicar el Evangelio, tenemos que empezar por ahí, hermano. Porque algunos empiezan predicando doctrina, hermano. Yo cuando era nuevito, hermano, recién me había convertido, estaba yendo a la iglesia, iba cruzando por una plaza. Yo era adicto a las drogas, como conté el otro día, cuántas cosas había en mí, hermano, pero Dios de un día para el otro cambió mi vida, hermano. Aleluya, de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, de estar muerto a la vida. Gloria al nombre del Señor. Eso es el Evangelio, hermano. Una verdadera conversión, una nueva criatura. No es un religioso, aleluya, sino, hermano, una nueva creación. Dios hace nueva todas las cosas, no le pone parche, hermano. Aleluya, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, nueva naturaleza. Ahora usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted ya no es lo mismo que antes. Aleluya, usted no es una persona común y cualquiera, hermano. Usted es hijo e hija de Dios, templo y morada de Dios. Aleluya, y como tales tenemos que andar en esta vida, hermano. Aleluya, no andar erguidos y orgullosos por esto, sino, hermano, humilde. Conviene al creyente la humillación, la humildad, hermano. Porque Dios le va a levantar cuando fuere tiempo. Y tenemos nuestro maestro, el precursor de este camino, que se humilló, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Él no dijo ahora, yo mando acá, yo soy el Dios que creó todas las cosas. No. Él, siendo Dios, se humilló, tomó un cuerpo de hombre. Aleluya. No vinieron los ángeles a predicar, no, ellos les gustaría venir a predicar el Evangelio, hermano, pero no les fue permitido, dice. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, sino a nosotros nos fue encomendado este trabajo. Un ángel, hermano, si se para ahí en una esquina con todo su esplendor, hermano, aleluya, seguramente iba a ganar muchas almas, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Pero le agradó al Señor, aleluya, dice, traernos por la locura de la predicación. Aleluya, Dios embotó, hermano, a los sabios y entendidos. Cuánta gente vemos tan inteligente en este mundo, tan puesto en alto, ¿no? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero no les fue dado a ellos, sino a los pequeñitos, aquellos que tal vez apenas leemos, aleluya, apenas, gloria al nombre, entendemos las cosas, aleluya, porque para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria al nombre del Señor. El capítulo 3 también, hermano, de Segunda de Corintios, dice: y el verso 5 podemos leer, no que seamos, Segunda de Corintios capítulo 3 y verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aleluya. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria al nombre del Señor. Esto de la letra mata no lo vaya a tomar, hermano, que no tengo que prepararme, lo tengo que estudiar, porque la letra mata. Entonces no leemos y voy a ver lo que Dios me da y largamos cualquier cosa, ¿no? No. Especialmente los obreros, hermano, tienen que prepararse, tienen que escudriñar, tienen que traer un mensaje, exponer la palabra del Señor como es. Aleluya, no hablar cualquier cosa, hermano, lo que me viene, hermano. Está bien, hermano, tenemos el Espíritu Santo que nos inspira, nos enseña, pero el Espíritu Santo mismo te va a llevar a la palabra, a escudriñar, a preocuparte, aleluya, para que, aleluya, los hermanos puedan crecer en el conocimiento del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. De Dios, porque
Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos comprender, para que podamos también guardar su palabra, hermano. Aleluya, porque no vamos a predicar algo que no vivimos, ¿no? Gloria al nombre del Señor, sino que el obrero, así como el Señor primero hacía y después enseñaba, también nosotros tenemos que hacer, hermano. Aleluya, guardar su palabra, ser fiel al Señor para que Dios nos alcance, hermano. Y dice el capítulo 4 y verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria al nombre del Señor. No es nuestro, hermano, es del Señor. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno, hermano, poder, aleluya, poner toda nuestra confianza en el Señor. Porque nosotros cuando oramos, clamamos, gemimos delante del Señor, es porque nuestra dependencia de Dios, hermano, es total. Nosotros, hermano, Señor, aleluya, yo soy el último, el peor, aleluya, no soy nada. Aleluya, cuando nos humillamos, hermano, delante del Señor, ahí es cuando Dios te va a levantar, hermano, en gracia, en poder. Gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Aleluya, podamos alcanzar gracia delante de los ojos del Señor, hermano. Aleluya, hay mucha riqueza, hay mucho, aleluya, para, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos enseñe. Gloria al nombre del Señor, solamente que tenemos que buscarle. Aleluya, humillar nuestro rostro y clamarle al Señor siempre. Aleluya, para que Dios tenga misericordia, hermano. Dios bendiga, hermano, es grande su misericordia, es grande su amor. El Señor lo mostró allí en la cruz cuando dijo, consumado es, tomando el lugar que a nosotros nos correspondía, hermano. A usted y a mí, aleluya, le correspondía un castigo por el pecado, hermano. Gloria al nombre del Señor, pero Él se presentó, hermano. Aleluya, delante del Padre, que recibió lo que usted merecía y lo que yo merecía, hermano. Aleluya, por eso Él es nuestro Salvador, porque Él se puso el justo por los injustos. Un gran cambio, hermano. Él era perfecto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga y bendiga el culto a continuación, hermano. Estamos contentos, hermano, de poder estar estos días acá. Hace un tiempo ya que no vengo, hermano, el tiempo que venimos para apartar al hermano Pablo de anciano. Aleluya, ya casi 3 años y no pude venir más para este lugar, hermano, aunque siempre estamos viajando. Oración por nuestro hermano Acuña, hermano, nuestro hermano pastor presidente, aleluya, porque él está imposibilitado casi de viajar muchos días, hermano, por causa de su salud. Pero yo creo que si la iglesia ora, Dios nos va a devolver ese siervo que constantemente, hermano, estábamos, aleluya, saliendo a un lado. Él siempre está preocupado por la obra de allá, de acá, aleluya. Entonces, hermano, siempre estábamos saliendo a un lado, a otro, hermano, pero ahora, hermano, él está afligido por esto, que no puede salir, hermano. Que Dios le abra las puertas y haga una obra poderosa en su cuerpo, hermano. Amén. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro querido pastor. Cuando están desayunando, aleluya, está suculento el desayuno, está rico, gloria al nombre de Jesús. Me gozaba, aleluya, porque el Señor a través de estos días nos está hablando abundantemente. Y si hay algo que me gusta de estas reuniones, creo que cada día como pueblo de Dios también vamos mejorando. Ya no tenemos un culto donde solo alabamos a Dios y nos falta el salmochito, ¿no? Gloria sea al nombre de Jesús. Estamos viendo en estos últimos tiempos, aleluya, que el Señor está derramando su gracia, de su poder. Aleluya, ayer conversaba con el hermano Medina y decía, todavía hay lugares, gloria al nombre de Jesús, donde 1 hora y media, 1 hora 40 de alabanza y 10 minutos de palabra. Pero gloria sea el nombre del Señor por estos días de abundancia que el Señor nos está dando. Que se cumple la palabra de Dios que exponía al siervo de Dios. Aleluya, donde habla y dice, no es nuestra esta competencia, sino que viene de parte de Dios.
¿Cuánto entienden esa palabra? ¿Sabe qué significa competencia? Gloria al nombre de Jesús. Dice, no que nosotros seamos competentes por nosotros mismos. ¿Sabe qué nos dice esa palabra competencia? Que nosotros no somos aptos por nosotros mismos, que no nos capacitamos a nosotros mismos, sino que esta capacidad, esta aptitud proviene de Dios. Entonces, aleluya, el Señor vuelve a confirmar lo que hablaba el predicador estos días atrás. Tuve que dejar mi título de lado, decía él, para buscar esta competencia que viene de Dios. Porque aunque somos, aleluya, seres pensantes, que podemos perfeccionarnos, podemos instruirnos, podemos estudiar, podemos buscar, aleluya, el Señor da el sello de aprobado. Aleluya. Por eso dice que no solamente nos da esta competencia, sino que nos hace ministros competentes. Aleluya. ¿De qué? De un nuevo pacto. Ya no como en la antigüedad, aleluya, donde esa letra, ahí está hablando de la ley, donde esa letra, aleluya, mata, porque dice la palabra del Señor, el alma que pecare, esa morirá. Se termina ahí la ley. Sino que ahora en el nuevo pacto, aleluya, hay una gracia, hay una nueva oportunidad. Uno murió por todos, gloria al nombre de Jesús. Ahora hay una esperanza, ahora la gracia vivifica, nos trae esta vida por la cual hoy nosotros estamos aquí presentes. Ya no como en la antigüedad, la letra mata, ahora el Espíritu vivifica, ahora tenemos oportunidad de poner, aleluya, esta verdad delante de nosotros, ministros competentes de un nuevo pacto. Aleluya, yo creo que por eso en esta mañana usted y yo sentimos esta alegría. Gloria al nombre de Jesús. Y si usted todavía está prestando atención a la voz del enemigo, en esta mañana deseche. Cuando él dice, no, pero usted no tiene nada, no, pero vos sos poca cosa. Sí, nosotros somos poca cosa, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que constantemente nosotros miremos que somos débiles, pero cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque la presencia de Dios es la que nos fortalece, la que nos levanta, la que pone palabras de lo alto. Aunque nosotros por ahí somos, aleluya, frágiles, somos poca cosa, aleluya, el poder de Dios nos va perfeccionando, nos va capacitando, nos va haciendo competentes delante del trono del Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana, gócese, porque el Rey de Reyes está en medio de su pueblo. Vamos a escuchar una alabanza por la familia de los hermanos Medina, y el coro de la iglesia ya va pasando mientras los hermanos alaban a Dios. Vamos a cantar, aleluya, todos juntos, coros unidos. Amén. Posada, Misiones, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Jorge, el fondo. Hay un corista que anda quedando por ahí. Allá afuera en la cocina no habrá coristas.
Un día se nos va a pedir cuenta lo que usted nos dio. Venga la alabar al Señor. Número 83 de los Signarios de Sion. Los hermanos Medina que alaban al Señor. Poniéndolo de costado, volteándolo no abarca más. Se da vuelta la cámara. Amén. Dios bendiga el coro. Se va preparando, mire que más tarde tiene otra alabanza más. Gloria al nombre de Jesús. Cantamos un corito todos juntos. Luego nuestro hermano Jorge de Parcarán va a estar agradeciendo al Señor. Aleluya. Glorias al nombre de Jesús. Luego de hermano Jorge, la hermana Ivana, va a estar agradeciendo al Señor. Saluda a la iglesia con la paz del Señor.
día agradeciendo al Señor, hermano. La verdad que estoy muy contento, ¿no? Estoy muy agradecido al Señor, hermano, porque en estos días el Señor me mostraba de su amor, ¿no es cierto? Me mostraba, ¿no es cierto?, grandes cosas, ¿no es cierto? La verdad que estoy fortalecido, hermano. La verdad que voy contento, regreso contento, ¿no es cierto?, a mi hogar. La verdad que no me esperaba, hermano, estar en este lugar, pero el Señor es que acomoda todas las cosas, Él es que permite, ¿no es cierto?, todas las cosas. La verdad que he gozado, hermano, en estos días porque veía el amor de los hermanos, ¿no es cierto?, de este lugar. Veía, ¿no es cierto?, con pocas cosas nosotros podemos hacer grandes cosas, hermano. La verdad que, como decía, ¿no es cierto?, nuestro hermano Pablo, la verdad que quizás si miramos por nuestro lado, por nuestra capacidad, no íbamos a poder hacer nada, ¿no es cierto?, pero tenemos nuestra fe en Cristo, ¿no es cierto? Como decía, ¿no es cierto?, nuestro hermano pastor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que en esta mañana quiero alentar a mis hermanos de este lugar, ¿no es cierto?, que recarguen fuerza en el Señor, que sigan adelante, hermano, que ningún trabajo en el Señor, hermano, que todo tiene su recompensa, ¿no es cierto?, como decía el siervo del Señor. La verdad que me siento gozoso, hermano. Quiero cantar una alabanza, hermano, con los hermanos de Posada. Sí, el cielo. Si pueden estar pasando todos los hermanos de Posada y el hermano Medina principalmente, que nos va a ayudar. Alabanza, creo que el himnario de gloria que el siervo del Señor sabe, ¿no es cierto, hermano Medina? Que siempre le pido para cantar, ¿no es cierto? Y vamos a cantar entre todos, ¿no? Vamos a alabar y glorificar su santo nombre, ¿no es cierto?, porque Él se merece toda gloria y toda honra, hermano, ¿no es cierto? Amén. Cuando están contentos, ¿no es cierto?, en esta mañana, sabemos que seremos un Dios poderoso, un Dios, ¿no es cierto?, de victoria, que nos deja avergonzados los suyos, ¿no es cierto? Pero tenemos que abrir nuestro corazón y darle su confianza, ¿no es cierto?, abrir nuestro corazón y ponernos su confianza en el Señor en esta mañana.
que el Señor pueda decir a continuación, hermano. Amén. Luego el hermano Maximiliano de Buenos Doy gracias a Dios también por esta gran campaña que hemos tenido. Quería contarle lo que Dios ha hecho en mi vida, que le debo tanto a mi Dios. Por mi niño que tiene, le han visto, tiene 1 año y va a tener 5 meses. Dios ha hecho una gran obra y por la misericordia de Dios le tengo conmigo. Yo cuando estuve embarazada de él, me había hecho todos los controles. Él tiene una cardiopatía congénita aguda. Me había hecho todos los controles de embarazo, estaba todo bien. Cuando le tuve a él, estaba todo bien. Después, a las pocas horas, mi nene le empecé a ver muy moradito, se me empecé a descomponer. Le llamé a la enfermera y la enfermera me lo llevó y eran como las 6 de la tarde cuando me lo lleva la enfermera y eran las 8 de la noche y yo no sabía nada de mi bebé y le preguntaba a la doctora qué pasaba con mi bebé, qué era lo que tenía, porque en realidad yo le veía re mal a él y la enfermera me dice, tranquila mamá, tranquila, dice, ya te va a venir a hablar el doctor con vos. Y a las 9 de la noche vino la doctora con unos papeles para que firme, porque me dijeron que mi nene se me estaba muriendo. Me dice, no sé, mamá, dice si va a llegar, le tengo que derivar al hospital de niños. Dice, no sé si él va a llegar con vida, está muy delicado. Y yo le tuve por cesárea y cuando me dijo esa noticia no me la esperé, me había descompuesto, había entrado en shock, temblaba muy mucho, me daba muchos chuchos de frío y le digo yo, ¿cómo puede ser, doctora? Le digo, si usted me dice que estaba todo bien y me dice, no mamá, dice, tu bebé está muy delicado, dice. Y firmé y pedí para irme con él al otro hospital. Y como me había descompuesto no me dejaron ir. Al otro día pedí para irme con él a verme y me fui y cuando llegué allá le vi todo en una incubadora con todo un montón de cables por todos lados y el doctor me dijo que le quedaban muy pocas horas de vida, que esa cardiopatía es imposible de que un niño se salve. Y estuve ahí en Santa Fe capital casi un mes y él se iba grabando. Después Buenos Aires, el hospital Garrahan, se entera de la cardiopatía de él, me lo piden porque querían para estudiarlo, para salvar otras vidas, me decían. Y yo lloraba y pedía a Dios porque sabía que la culpa era mía, porque eso me pasó por no obedecer a Dios, porque Dios me había hablado muchas veces de que yo le buscara, pero a veces el ser humano espera hasta el último y Dios siempre habla primero con amor, pero uno siempre espera hasta el último, al sufrimiento. Y yo en una palabra como que en un momento jugué con la cosa de Dios porque había hecho un propósito.
20 años, 21 años yo dejé las cosas de Dios. Cuando vinieron los hermanos venía de vez en cuando a la iglesia. Después hice un propósito que iba a seguir a Dios. Tuve 2 meses, volví a dejar y le pedí a Dios misericordia. Le pedía, Señor, sánalo, ayúdame Dios, sana a mi niño. Y cada vez eran peores los partes, todos los días eran partes de que nunca era un parte alentador de que mi niño se iba a salvar. No le podía tocar, no le podía, solamente tenía que mirar, no le podía hacer nada porque estaba entubado. Me dice, mamá, si vos le tocas, dice, lo vas a estimular y va a agarrar arritmia o un palo, me dice. Y era tanto mi dolor y mi angustia que en un momento yo le quise tocar a él y le empezó a agarrarle arritmia. Le toqué la mano y lo estimulé. Y lloraba y pedía a Dios misericordia. Le digo, Señor, yo conozco de tu palabra, conozco que tú hiciste milagros en mi vida cuando era chica. Te pido misericordia, Señor. Le llamé a mi hermana, le digo, Noelia, le digo, yo nunca pensé que iba a pasar por esto, le digo, mi niño, le digo, se me está muriendo, le digo, no sé qué hacer, le digo, me da tanta impotencia, le digo, porque verle ahí y no poder hacer nada. Y los doctores me mandaban al psicólogo, me pedían que me resigne. Y yo le digo, pero Dios tiene la última palabra, le decía a los doctores. Y ella me dice, mamá, dice, la ciencia no llegó a crear un ventrículo, dice, tu niño es re complicado, dice. Porque dice, le funciona la mitad de su corazón, no tiene la tricúspide, dice que tiene que tener, él no la tiene, dice, es imposible que se salve, él va a estar un par de meses, dice. No tenía una fisura en el medio del corazón y tenía un soplo aparte. Cuando el hospital Garrahan me lo manda a pedir, yo estaba re contenta porque dicen que es el mejor hospital de la Argentina. Digo, se puede salvar. Seguía poniendo la esperanza en el ser humano de que me lo iba a salvar. Y no entendía el plan que Dios tenía. Y era lo que Dios me quería enseñar. Le llamaba a los hermanos llorando. Le digo, hermano, le digo, les pido. Le digo, yo no sé si voy a matar, si Dios me llega a llevar a mi niño, le digo. Y me decía, la hermana Ceci, me dice, hermana, usted tiene que entender cuál es el plan que Dios dice, tiene con usted, dice, porque todo niño viene con un propósito, dice. Y si Dios permite, dice, por algo es, me dice, porque Dios le habló muchas veces a usted. Y ahí éramos muchas mamás que estábamos, y todas estábamos pasando por situaciones diferentes, y lo más grave era mi bebé y otro niño. Y cualquiera de ellos era el primero que iba a viajar al hospital Garrahan y había 2 niños que no sabían si iba a pasar de esa noche y entre ellos estaba mi niño y una de las chicas, yo le prediqué la palabra de Dios, una a la otra nos consolábamos ahí entre todas las mamás y al rato llorábamos todas abrazadas, cada una le pedía, una me decía, pedí, le dice a la Virgen, dice, ella te va a ayudar, mi niño. Había un niño que parecía que iba a salir porque ella me decía, dice, yo le pido, dice a la Virgen, dice, Ivana, tengo unas piedras bendecidas, dice, y el niño, mi niño está saliendo, dice, ¿por qué no tenés que ser egoísta a esta altura, dice, en la que están nuestros niños? Y le digo, pero yo conozco las cosas de Dios, le digo, yo sé cómo es, le digo. Y también sé, le digo, que es por mi culpa, le digo, que yo estoy acá, le digo, jamás en mi vida pensé que podía pasar con mis hijos esto. Y después se me descompensa mi niño. Después a los 3 días se me volvió a descompensar y el doctor me dice, mamá, dice, no sé si vas a viajar a Buenos Aires porque tu niño se viene descompensando mucho. Le estamos haciendo transfusión de sangre, dice, y no, es como que todo es en vano, dice. En cualquier momento se va a cortar. Estamos en la casa de las madres ahí, nos llamaban cada rato por teléfono. Y ese teléfono cada vez que sonaba, decía yo, será yo, ¿quién será de las madres? Todas angustiadas. Y le digo a una de las mamás, le digo, tenés fe, le digo, tu niño está mejor que el mío, le digo. Si llega
a viajar a Buenos Aires en la oportunidad, le digo. Tenés fe en Dios, le digo, pedí a Dios. Y me dice, yo confío, dice, en lo que a mí me dicen, dice. Y le digo, pero igual, le digo, tenés que confiar en Dios, le digo, Dios te va a ayudar, le digo. Y me dice, ¿por qué uno hace lo mismo que hago yo? Dice, esas piedras son muy benditas, dice, te va a ayudar, dice, mira tu niño cómo está. Y cada vez que me entraba a bañar, le pedía a Dios misericordia, le pedía que le sane primero yo. Y después, esa noche llaman a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, diciendo que había un bebé que estaba de más grave y que pedían a una mamá que vaya. Y cuando la encargada dijo eso, digo, es mi niño, y nos levantamos las dos mamás. Y fuimos y era el niño de la otra mamá, y terminó falleciendo ese niño. Y me sentía tan mal porque el doctor me dice, tu niño sigue, mamá, dice, mamá, este niño va a seguir por el mismo camino del otro niño, y estaban los dos juntos. Y gracias a Dios pudimos viajar a Buenos Aires. Cuando armaron el viaje me dice, mamá, no sé si ese niño va a llegar, dice, está muy mal, dice, los movimientos hacen su saturación muy baja, dice, llegaba a saturar 60, era algo muy imposible de que llegue, gracias a Dios llegó. Y seguía pidiendo oración, todos los hermanos oraban, pedían misericordia por mi niño. Y cuando estuve en Buenos Aires pensé que como que iba a ser una solución y terminó como siendo, parece peor, porque mi niño, los doctores me dijeron lo mismo, mamá, no se puede hacer más nada, dice, disfrutarlo nomás los momentos que está acá. Después me dice, le digo, ¿por qué no le das un trasplante? Me dice, porque está demasiado delicado, no va a aguantar la cirugía, dice. Le digo, pero tiene que aguantar, le digo. Dice, no, mamá, es imposible, dice, disfrutar. Y veía que muchos niños iban falleciendo ahí, y digo, mi niño va a seguir, digo. Y yo le pedí a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que fui culpable, pero te pido misericordia, Señor. En un momento era tan grande mi dolor, tanta angustia que le veía tan mal a mi niño. El hermano Daniel, el hermano Jonathan de Buenos Aires, cuando se enteraron, ellos fueron a orar por él. No podían entrar porque también estaban en la parte de terapia. No necesitaba que alguien vaya. Fueron ellos, oraron por mi niño. Parecía que tuvo una leve mejoría. Después le cayó, se me descompensaba. Se me descompensó 4 veces. Después me dijeron, mamá, iba a estar para una cirugía. No le hicieron la cirugía a la final porque estaba demasiado delicado. Le había dejado de funcionar los riñones, le había dejado de funcionar el hígado, los intestinos. Y a la par había una nena que tenía 1 año y medio y falleció la nena. Había otra nena de 9 meses también con la misma cardiopatía que Jere, falleció. Y en un momento yo lloraba nomás, cada vez que iba a la ducha lloraba. Y a veces no tenía ni palabras para pedirle a mi Dios. Y en un momento cambié la oración y digo, Señor, el error fue mío, Señor, Él no tiene la culpa de nada. Si tú decides llevarlo, llévatelo, porque es demasiado lo que Él está sufriendo. Porque lo veía, el doctor me dice, mamá, Él le está dejando de funcionar los órganos porque le estamos poniendo mucha adrenalina y morfina, dice, por eso los órganos, dice, le van a dejar de funcionar, es para el dolor, dice. Y le digo, y le veía como le caían las lágrimas a él, y solamente él dormía nomás. Y después yo me daba para que lo tenga upa. Y me decía, mamá, si vos seguís llorando, yo te lo voy a sacar porque no podés llorar delante de él. Y pedía a Dios, lo único que hacía es pedir misericordia y perdón a Dios. En un momento digo, Señor, llévatelo porque es demasiado ya mi dolor. Tenía mis otros 2 niños que quedaron con mi hermana. Ellos lloraban y pedían, mamá, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo nos vas a traer a Jere? Y le digo, hijo, pronto vamos a ir, le digo, ya pronto, le digo. Y yo le decía a mi hermano, digo, yo le estoy mintiendo a mi hijo, le digo, porque yo no sé, le digo. Si yo lo voy a llevar vivo, lo voy a llevar en un cajón a mi hijo, le digo. Y me dice mi hermano, Ivana, no estoy preparada, dice, solo Dios sabe.
Bueno, no lo sé, te digo, ¿por qué tanto dolor? Le digo, porque siempre desde chica, siempre me pasaron las peores cosas, le digo, yo ya no aguanto más, le digo, hermano, ay, me voy mucho, yo le digo. Y me dice, hermana, paciencia, dice, Dios sabe por qué permite las cosas. Y en un momento le digo, Señor, llévatelo, le digo. Pero lo único que te pido, le digo, que me des fuerza a mí, a mis hijos, le digo. Yo te voy a servir, si tú te lo llevas, me lo dejas, yo te voy a servir igual, le digo. Te lo entrego, le digo, en tus manos está, tú me lo diste, Señor. Pero lo único que te pido, Señor, no me sueltes, Señor, dame toda la fuerza, le digo. Porque para mí es muy difícil despedir a un hijo, ya había perdido 2 embarazos. Y para mí fue muy fuerte. Y le digo, y este niño que yo no tuve, le digo, que no, le digo, me imagino lo más doloroso, Señor, le digo. Y gracias a Dios, cuando cambié esa oración, que dije que estaba en las manos de Él y que se haga su voluntad y que yo le iba a servir. Aunque me lo llevo, me lo dije, yo le iba a servir, le digo, Señor, porque yo confío en ti, le digo. Y los doctores en un momento vienen, cuando vuelvo me llaman ahí en la casa de las madres y me dicen que me acerque urgente. Me dicen, mamá, en cualquier momento le vamos a desconectar a tu niño. Y le digo, pero espere, le digo, porque él puede volver, le digo. Y me dice, mamá, yo no hay nada más para hacer, estamos esperando que le deje de funcionar el cerebro, los pulmones, porque eso es lo último que deja de funcionar, le desconectamos. Y le digo, doctora, por favor, le pido, no lo desconecte, le digo. Y me dice, sí, mamá, dice, acá todos los días pasan esas cosas, tenés que ser fuerte, ¿no? Y empecé a cantar coritos, pidiendo misericordia. Ponía el celular, la alabanza, el valle de lágrimas, y la alabanza, yo no estoy derrotado. Y le cantaba a mi niño y digo, Señor, dame la fuerza, en tus manos está, tú tienes la última decisión. Pero lo único que te pido, que no sea parte de tu misericordia de mí, Señor. Porque yo no sé, yo digo, si Dios me da vuelta el rostro, digo yo tenía pensado quitarme la vida con mis hijos, porque ya era demasiado dolor para mi vida. Y gracias a Dios, no sé cómo, hermano, seguro que no sé cómo, pero él empezó de nuevo. Me llaman de nuevo los doctores porque me había bajado la presión. Me dice, mamá, le empezó a funcionar el riñón. Y seguía pidiendo a Dios que Dios me dé fuerza. Y mis niños me llamaban y trataba de estar bien para ellos. Y me dice, mamá, pásame foto de higiene, mamá, nosotros le queremos ver. Me pasaba solamente la primera foto de apenas le tuve, que él dormía nomás. Dice, era la única foto que yo tenía. Y mamá me dice, mi nene mayor, me dice, mamá, nosotros estamos orando, dice, para que el higiene se sane, dice. Bueno, hijo, le digo, Dios va a hacer la obra, le digo, ya pronto vamos a ir, lo único que me salía para decirle nomás. Y para la gloria de Dios, acá le tengo a mi niño, ya fue operado ya del corazón. Y los doctores en la operación me dijeron que no sabían si iba a salir. Fueron 5 horas de cirugía. Y la doctora me dice, es la primera vez, un caso así, mamá, dice que el niño esté con vida. Me dijeron que no iba a hablar, que no le iban a crecer los dientes, que no iba a caminar, que podía llegar a caminar los 2 años más. Y pero a la gloria de Dios, ella va a tener 1 año y medio y ya está queriendo caminar solito. Le salieron todos sus dientes. Habla algunas, muy poquitas palabras. Todos le miran y me dicen, no puede ser que este niño esté sano, dice, porque que esté enfermo, porque parece re sano, dice. Me dijeron que nunca iba a crecer, que iba a ser re flaquito, estaba con sondita. Al poco tiempo, a los 6 meses le sacaron la sondita.
Dios. Cante bien fuerte con el corazón. Este es el Cristo que yo predico. Oramos al Señor, una oración de gracias. Señor amado, te damos las gracias por tu grande amor, por tu misericordia, porque tú eres fiel. Porque aunque merecedores, Señor, tú nos muestras tu misericordia cada día, cada mañana, Señor, y no podemos hacer otra cosa que decirte gracias. Porque tu poder es infinito, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana sé que tú estás hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Jehová, aumentando nuestra fe, nuestra confianza en ti, para que afirmemos cada día nuestro corazón y sepamos que tú eres el único y verdadero Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomarse un asiento. Nuestro hermano Maximiliano, un agradecimiento al Señor. Luego los niños van a estar alabando al Señor todos juntos aquí adelante. Saludos a los hermanos y a las hermanas con la paz del Señor. La verdad que primeramente agradecido con el Señor, ¿no? De estar con vida este día, de poder compartir esta reunión con los hermanos, y decía ojalá que el Señor me dé un par de años de vida, ¿no? Para ver el siervo ese, que va a ser el niñito. Y qué maravilloso que seguramente va a ser. Porque qué gran plan seguramente tiene el Señor con ese niñito, ¿no? Y con la familia. Yo le puedo decir, hermano, rápidamente, para los que no me conocen, yo hace 2 años y un poquito que me bauticé en la iglesia. Y después 5 o 6 años estuve ahí que iba y venía en la iglesia. Fue en el momento que mi esposa volvió a los caminos del Señor. Y bueno, durante esos 5 y 6 años le hice la vida imposible a mi esposa, como ya algunas hermanas saben, y a las que no, les comento. Fueron años difíciles para mi esposa. No quiere decir que no sea bastante jorobado todavía, porque todavía tengo cosas del viejo hombre, pero bueno, de eso se encarga el Señor. Va a pulir y va a hacer que Maxi pague todas sus cosas a su debido momento. Les puedo decir, mientras la hermana contaba ese maravilloso testimonio, que en su momento en casa se podía hablar de Dios, se podía hablar de un montón de cosas, estaba todo permitido. Gustar no me gustaba, la verdad, pero había una palabra que parecía prohibida en mi casa. No era Dios, no era salvación, no era misericordia. Había una palabra que a mí no la podía escuchar, y era llamado. No me podía resistir esa palabra, porque me chocaba mucho en la cama. Y mi esposa trataba hasta de evitar la palabra, porque yo no la quería escuchar. Y con cuánto de nosotros el Señor
nos llama, ¿no? Y nosotros somos los que atrasamos el plan, porque yo meditaba y decía, Dios tiene todo para hacer todo perfectamente. Y si vemos que quizás no llegan más almas, que no permanecen o lo que fuere, no es culpa de Dios. Es que nosotros como herramienta quizás no estamos de acuerdo a la medida que el Señor quiere. Y el que atrasa el plan de Dios es el hombre. Un testimonio chiquito. Yo en el lugar donde congrego, allá en Moreno, Buenos Aires, me encargo de la parte del sonido. Y bueno, en uno de esos cultos había un hermano que allá tenemos que le gusta gritar mucho y hablar mucho, que quizás en algunas de las iglesias pasa, ¿no? Y nosotros, vamos a decir, desde el momento en que yo estoy un poco más firme en la iglesia, uno toma siempre primero que las malas costumbres, antes que las buenas costumbres, ¿no? Y yo veía que el hermano hablaba, gritaba y pasaban los minutos, y yo decía, si no tiene, ¿no? Porque es lo primero que decimos, ¿no? Medimos. No, yo soy de Buenos Aires, ese de Posada, yo soy de Posada, ese de Buenos Aires. No, yo congrego en Moreno, el otro congrega. Y siempre el otro está mal, el otro está torcido, y yo estoy bien. Soy el camino firme. Me pasa que no sabemos, no solo en nuestra mente, pero no la mente de Cristo. Y el hermano seguía hablando y yo le iba bajando la perillita del volumen. Y él para mí se da cuenta, porque cada vez gritaba más fuerte. Y le seguía bajando la perillita. Y seguía gritando más fuerte y no paraba de hablar. Hasta que en un momento medio que me paré así y las piernas me empezaron a temblar. Y empezó a ladrar. Y yo le bajé todo el volumen. Y parecía que me iba a desvanecer en ese momento. Y el Señor me dijo, no es de esa manera. No es de esa manera. Yo me encargo. La batalla es mía. Yo hago. Yo doy victoria. Yo soy el que hace. Yo soy el que deshace. No es tuya la obra. Usted es un simple hombre. Y yo quedé avergonzado de mi cuerpo todo doloroso y le dije, Señor, nunca más lo hago. Y ahí entendí un poquito de esto. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Muchas cosas pasamos a nosotros, a nuestro caminar, ¿no? Que a veces escuchamos al obrero y decimos, ya no puedo más, no puedo más. Y no entendemos realmente lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, quiere prepararnos, porque no damos de comer. Y muchas veces, como yo decía, hermano, tomamos la mala costumbre. Yo lo puedo decir porque hace poco estoy en el camino del Señor, de una forma un poquitito más firme. Pero no vemos por ahí la necesidad, ¿no? Pues yo siempre medito en esto. Si alguien viene con hambre a nuestra casa, ¿qué hacemos? Le damos pan, le damos agua. No le decimos primeramente, y tenés que acomodar así el tenedor, así el cuchillo, te tenés que sentar de esta manera. Si lo primero que quiere es comer. Y muchas veces uno toma esa mala costumbre de todo lo de afuera. Y la verdad que me alegraba mucho cuando el pastor hablaba de la limpieza viene de adentro. Porque nosotros somos vasos para el Señor, pero el Señor tiene que limpiar para que se llene su Espíritu Santo, ¿no? Y después lo de afuera pasa. Los hermanos pueden testificar, el pastor Marito es mi cuñado también, y muchas veces que me invitaba a la iglesia, decía, bueno, mi cuñada Mayra que me invitaba a los cultos de joven, yo no quería saber nada, obviamente. Y cuando empecé a ir a la iglesia, por ahí el pastor dejaba una corbata a ver si yo al engancharme la ponía en el cuello, y a mí me costó siempre con todo el tema de la vestimenta y todo. Y me pasó una vez, rápidamente cuento, que subí un culto de jueves y venía a trabajar. Y subí y estaba con zapatillas. Nunca nadie me dijo nada, Pero en el momento que yo me paré acá y estaba con zapatillas, como una vez más que lo había hecho ya anteriormente, el espíritu me quebrantó y me avergonzó. ¿Es lo más importante la vestimenta? No. Porque el espíritu es el que después se encarga de todas esas cosas que son superficiales. Y después lo de la corbata, yo decía esto de la corbata como un lazo acá y me molestaba un montón. Pero yo lo vi como un símbolo de compañerismo. Porque muchos de los hombres que están acá, son hombres como decían ayer. Y nos cuesta un montón de cosas. Y yo decía, ¿cómo le voy a poner una corbata con tanto esfuerzo que hacen los hombres, las hermanas, con un símbolo?
La verdad que yo estoy muy agradecido con el Señor, espero que les sirva un poco mi testimonio. Quiero cantar una alabanza con mi familia, si el hermano me da la oportunidad, y ya así agradecer al Señor y tomar mi lugar. Y antes que me olvide, bueno, agradecerle al hermano Pablo, a la hermana Cecilia, a los hermanos de Cere por todo el esfuerzo que hicieron. Nosotros ya conocemos por ahí de antes un poquitito de la iglesia y la verdad que es una maravilla muy grande esto, y bueno, sabemos que esto va a continuar y cada vez va a ir siendo de gran manera. Conmigo
Qué maravilloso es confiar en este Dios. Bueno, tenemos otro sanguchito. Yo sé que a usted a media mañana le gusta un sanguchito, ¿o no? ¿Están escuchando? Amén. ¿Tiene hambre todavía, no? Encima me dice el pastor, dice que está atrasado el almuerzo. Entonces vamos a tener que darle un sanguchito a los hermanos. Yo tengo hambre, quiero aprovechar una mortadela esta mañana. Así que vamos a dejar a nuestro hermano evangelista Daniel Centurión, va a cantar y va a compartir con nosotros una palabra también. Y la mortadela tiene algunos picantitos también a veces. ¿A le gusta a usted la mortadela, esa berreta? La mortadela bocha tiene unos picantitos medio redonditos. Así que con plena libertad. Después seguimos alabando al Señor. Aleluya. Después viene el plato fuerte. Ese ya tiene carne con hueso. Así que no es el asado. Estamos hablando espiritualmente. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a la madre iglesia. Nuestro hermano con libertad. Falta el coro todavía. Hay algunos cantores más todavía. Así que gócese en la presencia del Señor. Paz de Dios, hermanos. Amén. Doy gracias a Dios la oportunidad que tengo de estar con ustedes en esta mañana. Realmente más que feliz, más que agradecido con el Señor porque ya Dios está con nosotros aquí. Amén. Y si Dios está, no falta nada. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno, hermano, querido, estar juntos. Porque pienso siempre en esto, hermano. En cada reunión especial, así como en esta mañana, si bien todo en el Señor es especial, pero estas mañanas así que nos juntamos en diferentes lugares, gloria al Señor, pienso cómo será cuando estemos con el Señor en la boda del Cordero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos queridos, yo estoy tan alegre porque puedo sentir la presencia de Dios. Esta semana leía un artículo, gloria al Señor, yo sé de leer mucho, y salió sorteado como el mejor hospital de Sudamérica en el Garrahan, gloria al Señor. Salió elegido como el mejor hospital de niños de Sudamérica, gloria a Jesús. Pero bueno, ahí Dios quiere mostrar su gloria, que el mejor de todo es el Señor. Porque la gloria no es para el hombre, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Qué precioso es el Señor, hermano. Yo estaba mirando estos versículos y Dios colocaba unos pasajes en mi corazón. Abra tu Biblia en el libro de Primera de Pedro, hermano. Perdón, hermano, Segunda Pedro. Segunda Pedro, gloria al Señor, capítulo número 2, capítulo número 1. Dice esta palabra, hermanos. Estaba prestando atención a lo que los hermanos hablaban y bueno, realmente hay un manjar en esta mañana. Gloria al Señor. Dios está hablando con nosotros, estamos recibiendo el alimento espiritual desde el principio, desde el día de la noche. Yo me gozaba, gloria al Señor, porque, hermano querido, ¿sabe por qué, hermano? Porque en primer lugar por el sacrificio glorioso que hizo el Señor en la cruz. Amén, hermano. Y porque Él se acordó de mí, gloria al Señor. Yo creo que usted siempre piensa en eso. Usted sabe que no era para mí estar aquí en esta mañana. El diablo tenía un plan trazado con mi vida. Yo era joven, soltero, gloria al Señor. Estaba en un problema tremendo. Aleluya, gloria a Jesús. Y el Señor me habló en aquella oportunidad. Aleluya, yo estaba en la iglesia, yo estaba mal. Gloria a Jesús, estaba en pecado, vivía en pecado, gloria al Señor. Y lejos del Espíritu Santo, por ahí decirlo, a veces estamos esperando, si sabemos que alguien está en pecado, estamos esperando que el profeta vaya y le diga, estás en pecado, no participe de la cena. Pero el Espíritu Santo me habló aquella noche, gloria al Señor. Fue una hermana, gloria al Señor, de Posada justamente. Aleluya, allá en un culto, gloria al Señor, y el Señor me habló. Hay un lazo del enemigo delante tuyo. Busque mi presencia, gloria al Señor. Aleluya, porque si no usted, cuando quede prendido en ese lazo, nunca más va a poder pisar la puerta de una iglesia. Nunca los planes de Dios se van a cumplir con usted. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Yo dije, cuando la hermana se levantó y vino para mí, yo dije, chao, acá me van a descubrir que estoy en pecado. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuántos están esperando que un profeta se levante en esta mañana para hablar lo que está usted esperando? Gloria al Señor. Aleluya. Usted sabe que los profetas son para este tiempo todavía. No vaya a pensar, gloria al Señor, que el ministerio profético se acabó. Él está vigente, gloria al Señor. Y Dios va a hablar con nosotros en esta mañana. Aleluya. Y le doy gracias a Dios porque Él me libró de aquel lazo y yo estoy aquí contando victoria. Para mí poder estar en esta mañana, si yo no tenía oportunidad, yo igual iba a estar alegre, porque el poder estar con mis hermanos para mí es una gran victoria.
capítulo 1, verso 3 de 2 Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Qué tremendo este versículo. El pasaje continúa, pero yo quisiera concluir con este versículo 10, que nos da una clave. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos, aleluya, la seguridad de que el porvenir no nos causa incertidumbre? Amén. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento del Señor, aleluya, yo por lo menos cuando era joven, al menos, y hasta no hace mucho, yo pensaba, bueno, hoy me gozo con el Señor, pero mañana no sé si caigo. Amén. Cuando somos faltos de conocimiento, faltos de integridad, faltos de tantas cosas que Dios nos quiere dar para tener una firmeza en el camino del Señor, no tenemos seguridad de que suene la trompeta y nos vamos con Él. ¡Aleluya! La clave del éxito en los caminos del Señor es prestar oído a la voz del Espíritu Santo. Dice este pasaje aquí atrás, aleluya, que este varón fue honrado por Dios en medio de un caos espiritual, una miseria espiritual. Se levantó este hombre y aleluya, y encontró la clave del éxito, que la clave del éxito también es saber que yo no valgo nada si Dios no está conmigo. Aleluya. Yo siento la gracia de Dios en esta mañana. Cuando el hombre y la mujer nos reconocemos que sin el Señor nada valemos, ya Dios comienza a mirarnos con otra manera. Ya Él nos empieza a ver con otros ojos, porque sabe que en nosotros, aleluya, hay un potencial que se puede manifestar de parte de Dios cuando el hombre aprende a humillarse. El salmista dice algo tan tremendo en el Salmo 100, aleluya, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia que el conflicto era grande. Un ejército etíope, no sé, decía como 1,5 millones de personas, se levantó contra el pueblo de Dios, pero Asa clamó. Aleluya, Dios le dio victoria. Dice la Biblia que antes de esto Él limpió todas las cosas, los altares de Baal, las imágenes de acera, barrió del Señor la idolatría del pueblo de Dios. Aleluya, Dios le dio victoria, pero pasó toda esa victoria y Dios nuevamente comienza a exigirle más a su siervo. El grave error de los creyentes de este tiempo y de todos los tiempos es conformarnos espiritualmente. Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? Profeticé un poco, hablé un poco en lengua el sábado, el domingo, gloria al Señor. Aleluya, con eso ya me alcanza. Aleluya, pero Dios nos está exigiendo cada día más. El apóstol Pedro dijo, añadí a estas cosas tal y tal cosa, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aleluya. ¿O no le ha pasado a usted que usted está orando, está procurando,
Aleluya. Está santificando tu hogar, tu familia, porque el hombre, gloria al Señor, el jefe de hogar, podemos decir así, cuando comienza a servir a Dios, empieza a mirar para casa también. Empezamos a mirar la esposa, empezamos a mirar los hijos, gloria al Señor, y empezamos a darnos cuenta de que si quiero continuar, tener éxito en los caminos del Señor, también ellos tienen que entrar en la santificación. Aleluya. Poco amén en esta mañana. No va a ser como yo. Mucho tiempo yo le echaba la culpa a mi esposa. Pero la Biblia dice diferente. Dice que la gloria del hombre es la esposa. O sea que lo que yo reflejo ella es. Tremendo, ¿no? La esposa es retobada. Seguro que el esposo también es retobado. Qué silencio en esta mañana. Pobre esposa, gloria al Señor, a veces pero hay que ir un poquito más al fondo del asunto. Aleluya. Hay que ir más al fondo del asunto, hermano pastor. Aleluya. Miramos por qué esa hermana es tan mala. Vamos a ver cómo es la cosa. Aleluya. ¿Por qué los hijos son tan terribles? Aleluya, Dios está hablando con nosotros en esta mañana. Hay poder en Jesús. Y usted está santificando tu hogar y está haciendo todo lo mejor posible, pero de repente Dios viene y te exige más. Amén. Hace un hombre tremendo. Halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero sin embargo, después de aquella gran victoria, vino el profeta y le habló nuevamente. Y le dijo, tengan cuidado, afirmen bien sus pasos, quiten más la idolatría. Y dice que Asa fue y encontró, después de haber hecho una limpieza, encontró que había más todavía. El Señor le dijo al profeta Jeremías allá por el capítulo 15, cuando Jeremías fue a quejarse porque era el profeta. Era un hombre tremendo. Tomó en serio el compromiso. Sin embargo, en vez de recibir aplausos, en vez de recibir palmeadas, la encerraron en una cárcel, en una cisterna, le azotaron. ¿Y qué hizo el profeta? Porque era quizás como yo, gloria al Señor, falto de entendimiento, falto de conocimiento. Fue y se quejó delante del Señor. Señor, mirá que yo no me junto con esos retobados. Yo no me junto, mirá con esos mentirosos. ¿Qué le dijo el Señor? Jeremías, sí, tenés razón, pobrecito, vos sos mi siervo. No, si te convirtieras. Aleluya, que se conviertan ellos a vos y no tú a ellos. Y algo más tremendo también, si entre sacar en lo precioso de lo vil. ¿Y qué más dice? Serás como mi boca. Ya no vas a ser más ese profeta, gloria al Señor, que habla, aleluya, porque le vio que está más o menos, bueno, lo voy a profetizar. No, ahora vas a ser como mi boca. Pero primero vamos a entresacar lo precioso. ¿Cuántas cosas preciosas tiene el creyente? Pero hay cosas que están encarnadas, que son viles. Y hay que entresacar para que reluzca eso que es de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Puesto que tenemos tan grandes y preciosas promesas, dice el apóstol Pedro, aleluya, enumerando y dice tantas cosas que Dios escondió de todo, gloria al Señor, para revelarnos a nosotros por medio de Jesucristo. Ahora añadid a vuestra fe, dice, gloria al Señor. ¿Cómo dice? A ver, mirame un poquitito. Aleluya, a vuestra fe. Y es como que va enumerando. Yo hasta acá nomás me voy a quedar igual, hermanos, gloria al Señor, porque queremos seguir escuchando. Como que va enumerando diferentes etapas o condiciones o cosas que nosotros debemos lograr en los caminos del Señor, y no quedarnos con decir, bueno, yo creí en el Señor, creí en el mensaje, ya soy sellado, ya está listo, con eso me conformo. No, Dios te llamó para cosas grandes. Dios te llamó para manifestar su gloria en usted mujer, en usted hermano, en los niños, gloria al Señor. Dios quiere manifestar su gloria, pero el secreto, la clave, aleluya, la responsabilidad está en nosotros. Añadir, no dijo el Señor, yo te voy a añadir, quédate tranquilo de cruzado de brazos, que yo te voy a ir llenando. No, añadir.
Gloria a Dios. Y el versículo 10 me encanta, hermano, porque cuando yo lo leí, aleluya, me di cuenta de que yo soy el artífice o el arquitecto, aleluya, de mi camino. Si sirvo al Señor como corresponde, obviamente, ¿no, hermano? Gloria al Señor. Porque dice el escritor de los Hebreos, aleluya, para que lo cojo no se salga del camino, hace senda derecha. ¿Cómo dice? Para vuestros pies. El responsable soy yo. De que la gloria de Dios se manifieste en mí, el responsable soy yo. De que Dios cumpla sus propósitos en mí, el responsable soy yo. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando dan gloria a Dios. Aleluya. Muchos que están inseguros en esta mañana, este versículo grábeselo en tu corazón. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aleluya. Voy a cantar una alabanza. Voy a invitar a mi familia también, gloria al Señor. Aleluya. Pudimos venir. Lo único que no pudo venir la niña más grande porque no entrábamos en el vehículo, venimos con el hermano Zunino un poquito apretado. Gloria al Señor, mirando ve que no haya un control policial para que no nos haga la multa porque veníamos medio encimados. Amén, hermano. Pero bueno, los creyentes a veces hacemos estas cosas. Pero dijo el apóstol Pablo, bendita locura. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo poder estar en esta mañana. Yo estoy tan alegre, tan feliz de poder estar aquí. Dios bendiga a sus siervos, la iglesia de aquí de Ceres, a todos los hermanos. Vamos a cantar una alabanza. Aleluya, dice esta alabanza: ¿cómo va a estar mi corazón? Amén. Aleluya. ¿Cuántos están esperando que suene la trompeta? Vamos a cantar todos juntos en sol mayor, gloria al Señor. Aleluya. Todos juntos adoramos a Dios, porque en breve la iglesia se va con el Señor. Amén. ¿Cómo va a estar mi corazón? Sé que va a ser algo tan bonito como el aire infinito. Por Jesús peleando.
Su iglesia y bueno, hermano, Dios les bendiga a todos los hermanos, los siervos de Dios y gracias por la oportunidad. Amén. Una mirada de fe, Vamos a estar alabando al Señor. Porque no escucho nada. No sé si será que yo, como no me escucho mi voz, no le escucho a usted. A ver, nota. Bien fuerte. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Solo percusión. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Amén, qué lindo que suena. Dice allá la palabra del Señor, como el estruendo de muchas aguas, la voz del Señor. Imagínense, aleluya, este pueblo sumado a otros y otros que están sirviendo al Señor, un día en la presencia del Señor, aleluya, será por la eternidad la alabanza. Sueño con esta ciudad, aleluya, sueño con escuchar al pueblo de Dios alabar y glorificar para siempre el nombre de nuestro Dios. Puede tomar su asiento, no pierda el contacto con el Señor. Los hermanos Medina, y a continuación los cocineros van a estar alabando al Señor, y a continuación de los cocineros el coro de la iglesia se va preparando para alabar al Señor. Saludos hermanos, con la paz del Señor. A mi esposa, a mi hija, vamos a alabar el nombre del Señor. Y hoy día, pues a los hermanos, el trabajo Dios recompense grandemente. Como decían los hermanos, en ningún trabajo en el Señor que dar. Dar rápidamente un testimonio para que los hermanos sigan trabajando con gozo, con alegría. Dice los libros de los Colosenses que cualquier cosa que nosotros hagamos de corazón como para el Señor, sabemos que la recompensa viene para Él. En una oportunidad que estamos en mi hogar, ahí donde empezó a escasear la mercadería, no teníamos qué poner en la mesa. Me alegraba cuando mi hermano Javier contaba, decía,
que a veces no tenemos la billetera cargada, pero tenemos ese gozo, esa alegría en el corazón. Es una alabanza que dice que hay una paz que el mundo no comprende. Y mi hija Magdalena, que está acá, venía a la escuela y había encontrado un dije así chiquitito y trajo mi hogar y me mostró, y yo le dije a mi esposa, ese puede ser oro, estaba todo embarrado, pero algo importante, no tenía ese brillo, aquel dije, y tenía guardado. Le dije, vamos a guardarla cuando el día que vamos a posar, vamos a averiguar si es oro. Y en una oportunidad materialmente estábamos pasando mal, y le dije a mi esposa, vamos a ir a trabajar allá en la iglesia, vamos a hacer algo para el Señor. Y fuimos a hacer unos trabajos, y me dice mi esposa, ¿cuánto será que van a cobrar si se manda a hacer este trabajo? Y le dije, no sé, unos 50, 60 mil pesos. Bueno, pasaron los días, fuimos a posar unos trámites con mi esposa, y decía un cartel, compro oro. Y le dije a mi esposa, vamos a averiguar a ver qué nos dice, si es oro o si no. Y entramos a averiguar ahí, y aquel hombre puso ese producto, el ácido ahí, y nos dijo, si ese oro, ¿y cuánto nos da? Nos dijo 60 mil pesos. Y nos miramos con mi esposa y aquel hombre nos pagó, y veníamos hablando en el colectivo con mi esposa, no por la plata, sino que cuánto valemos para el Señor. Dice que el valor del alma, dice que vale más que todo el oro del mundo. Imagínense, usted no es poca cosa. Así que vamos a alabar el nombre del Señor. Y el día que vayan para misiones, los hermanos acuérdense de visitar el pueblo de Concesión de la Sierra, donde estamos trabajando juntamente con nuestro hermano Daniel. Vamos a cantar el nombre del Señor. De madrugada, todavía oscuro, había silencio en el jardín. María traía poder y
Dios bendiga a nuestros hermanos. Queda oportunidad a las hermanas de la cocina. A continuación, aleluya, el coro de la iglesia va a estar alabando al Señor. Ya estamos llegando, aleluya, a la última parte. Jesús, tú eres Alabamos al Señor. la persona más importante en este lugar. Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Invitamos a todas las hermanas que estuvieron colaborando en la cocina, las hermanas de Santiago del Estero, que nos acompañan en esta alabanza, la hermana Sole. Todo aquel que puso un granito de arena en la cocina puede pasar a cantar con nosotros, agradeciendo al Señor también porque Él suplió todas nuestras necesidades, porque Él proveyó. Gracias a Dios que Él es dueño del imposible realmente, hermanos, y que como todo el culto, ¿no es cierto?, estábamos escuchando, y así también en este lugar Dios proveyó todo, y que el Señor esté ayudándonos siempre a poder trabajar juntas en armonía, unidas. Agradecida a todas las hermanas porque todas ayudaron, todas la verdad que algo hizo para que nosotros podamos compartir, ¿no es cierto? La hermana Priscila también puede pasar porque también estuvo colaborando en la cocina anoche. Desanimado de no andar.
los hermanos, aleluya, cada vez son más colaborando. Gloria al nombre de Jesús, no se vayan. Vamos a cantar el coro de la iglesia. Todos juntos, rapidito. Todos los hermanos que faltan, por favor, pasen aquí adelante. Comienza
siempre, toda la iglesia revestida de poder. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Y todo mal que se encuentra en algún cuerpo va a salir. Por el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Gracias al Señor. Vamos a cantar un corito todos juntos, levantando mismo y ofrendas. Aleluya, para la obra del Señor. Ya los hermanos están habituados, saben, estamos en un trabajo especial. La ofrenda es especial también. Aleluya, así como Dios haya colocado en tu corazón. Aleluya, ofrenda con gozo, con alegría para la obra del Señor. Nos colocamos de pie. Vamos a cantar el número 119 de los himnarios de Sion, porque el Señor sigue llamando. El Señor está presente en medio de su pueblo para seguir obrando, y Él sigue llamando a obreros a trabajar en su viña. Amén. Los hermanos cantaban: Cristo está buscando obreros. Qué maravilloso que usted y yo podamos sentir este llamado, podemos sentir el Espíritu de Dios en medio de su pueblo y acudimos al llamado de Dios. Amén. 119, sol mayor.
Voy a pedir al pastor a hacer la oración y ya le entrega al hermano. Ya estamos listos. Oramos a Dios entonces. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias te doy, Señor, por esta mañana de victoria. Esta mañana, Señor, que tú estás en abundancia trayendo tu palabra, tu presencia. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, siga ministrando en esta mañana. Siga derramando de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti confiadamente, creyendo que tiene más para nosotros. Oh Dios mío, gracias por este precioso momento que tú nos regalas en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Los saludo con la paz del Señor. Reciba su asiento. Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, Segunda Crónicas, capítulo 15. Mientras usted busca, yo agradezco la atención de los hermanos, el hermano Paulo, su esposa Cecilia, la forma que nos han atendido en este lugar. Dios va a recompensar su trabajo. Los hermanos que apoyaron esta obra, los hermanos de Santiago del Estero, que incondicionalmente vinieron a poner parte de su fuerza. Y yo no sé, pero si usted prestó atención lo que el Señor vino ministrando en esta mañana, la alabanza, la palabra, que no somos competentes, que la competencia es del Señor, y el común denominador en esta mañana, que Él va a dar fuerza a muchos en este lugar. Gloria a Dios. Por eso me voy fortalecido estos días. Creo que este es el quinto o sexto mensaje que predico. Gloria a Dios. Y me hace recordar cuando estaba en Paraguay, donde yo tenía que predicar de lunes a lunes. Y los mismos hermanos que estaban en un anexo iban al otro anexo. Y yo tenía que cambiar todos los mensajes todos los días, porque no podía repetir el mensaje, porque el hermano pero ese ya predicó el culto pasado. Pero solamente Dios es el que da la sabiduría, la gracia, y a su nombre en esta mañana. Han encontrado Segunda Crónicas. El texto lema era 14:11, pero yo voy a leer algo que recalcó el evangelista Daniel Centurión. Pero voy a leer esta parte donde el profeta que vino a hablarle a Asa, que se llamaba Azarías, dice esto en el versículo 7: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Lo repito: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Cuando yo haga las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, que reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Gloria sea a su nombre en esta mañana. Y fíjese lo que dice en el versículo 12: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Gloria sea el nombre del Señor. Qué hermosa palabra. Dice Isaías 40:30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben por qué? Porque nuestra fuerza da el Espíritu Santo, y a su nombre. ¿Cuántas veces el joven, cuando somos obreros jóvenes
o cuando estamos creciendo en la gracia de Dios y la hermana y los hermanos tienen una fuerza tremenda, queremos arrasar con todo y nos golpeamos. Los siervos de Dios nos dicen: quédate quieto, todavía no es tu tiempo, pero tenemos la gracia, el talento, el don y queremos avasallar con todo, queremos corregirle, porque yo le corregía a los pastores también y a su nombre. Sí. Y sabe, mi pastor era el hermano Maral. Y un día yo estaba predicando en un culto de jóvenes y hablé una palabra y dije que la vieja generación murió en el desierto. Y el hermano interpretó mal, se enojó conmigo y subió en el púlpito y dijo: el hermanito está diciendo que quiere que todos nosotros los viejos se mueran. Entonces mi papá me dijo: anda a la casa del hermano Maral y aclarale esto. Allá me fui a la casa. Hermano Maral, ¿cómo anda, hermanito? Bien, vengo a aclarar algo. Yo le estuve predicando eso, pero no dije que ustedes tienen que morir, sino que tienen que morir el viejo hombre. Entonces, ahora entiendo, hermano. Perdóneme si usted se ofendió. Gloria a Dios. Y así fuimos aprendiendo, corrigiéndonos los hombres de Dios. Y todavía, acá está mi pastor también, él me corrige muchas veces, me tira la oreja también. Y yo doy gracias a Dios, porque eso nos permite crecer en la gracia de Dios. Tenemos que ser humildes. Yo veo, hermanos, que por ahí hay personas que van creciendo en la gracia y le dan ministerio y es como que ya no se le puede decir nada. El otro día me llama un anciano joven afuera y me dijo: usted no me pidió permiso por el hermano fulano de tal. Y yo le dije: hermano, pero discúlpeme. Y yo me quiso salir la chapa esa que tenemos. Le quise decir: mira, yo soy un evangelista y vos sos un anciano. Pero ¿sabes lo que me dijo el Señor? Cállate, humillate. Y le dije: hermano, tenés razón, la próxima te voy a pedir permiso por el hermano. Gloria a Dios, estamos en la escuela del Señor. ¿Cuántos están en la escuela del Señor? Por eso Dios siempre pone en nosotros, los siervos y el que tiene un llamado, y todos los hermanos, un aguijón. Un aguijón siempre pone para bajarnos los decibeles que nos quieren subir. El apóstol Pablo vio el tercer cielo, vio las ciudades celestiales, vio cosas tremendas allá arriba, pero Dios permitió un aguijón también, aleluya, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No somos competentes, no tenemos propia fuerza, pero la fuerza proviene de arriba, que habita dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, y en esta mañana Él está aquí. Cuando el hombre se cree autosuficiente, cuando el hombre se cree capaz, cuando el hombre se quiere creer que es el único, como dice un predicador, la última Coca-Cola del desierto, está el principio de la caída. Porque antes de la caída está la altivez de espíritu. Si yo no predico no pasa nada, si yo no voy no pasa nada, si yo no toco la guitarra no pasa nada, si yo no coordino no pasa nada. Y por ahí están los que dicen por ahí, no pasa nada. ¿Hay por aquí o no? Porque quien le habla era así, y a su nombre tenía todos los males. Pero qué lindo que cuando nos humillamos ante la presencia de Dios reconocemos que necesitamos. Qué tremendo el hermano Maxi, el testimonio que contó en cosas simples de manejar el sonido. Yo fui sonidista también, escuche bien. Y siempre pasaba algo tremendo en nuestro equipo en la central. Tenía más parche que otra cosa. Estoy hablando hace 20 años atrás. Y siempre que pasaban a cantar las hijas del hermano Maral, que eran las más jóvenes, siempre el micrófono fallaba, los cables se soltaban. Y el hermano Maral me dijo: usted me está haciendo a propósito lo que está pasando con mi hija. Gloria a Dios. Pero yo doy gracias a Dios porque Dios pudo moldar, estaba moldando el carácter de este morocho que era bastante retobado. Y todavía soy, aleluya. Pero gracias a Dios, aleluya, que Él siga moldando mi carácter. Porque yo quiero parecerme cada día más a Él. ¿Cuántos quieren parecerse a Él? Aleluya. Y cuando más nos parecemos a Él, somos más humildes. Cuando más nos parecemos y nos acercamos a Él, somos más mansos. Cuando más nos acercamos a su presencia, somos las personas quizás, aleluya, capaz de dar la otra mejilla. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a ser esa persona en esta mañana? Él está hablando a muchas personas en esta mañana que no están pudiendo con su carácter, con su personalidad, con su temperamento. Le gana el carácter.
Ahí estaba Asa y vino el profeta. Aleluya. Pero esforzaos vosotros. Sí. Y no me falléis caer. En otra palabra, ellos habían tenido una guerra. Habían vencido a más de 1 millón de etíopes que vinieron a invadir. Y como decía el día jueves, ellos eran 580.000 personas nomás. ¿Sí? Pero como dice el texto, el lema, y clamó Asa a Jehová su Dios. ¡Aleluya! Aleluya, su reinado era un reinado de paz, porque durante 10 años tenía paz Asa. Era el tataranieto de David. Había escuchado lo que David había hecho. Había escuchado lo que Salomón había hecho. Pero desde Salomón para abajo empezó la decadencia en el linaje de David. Roboam no escuchó las palabras sabias de los ancianos, sino que escuchó las palabras de sus amigos jóvenes. Y dijo, aleluya, este dedo tiene más fuerza que todo el brazo de mi padre Salomón. Se creía autosuficiente, pero cuando alguien se cree autosuficiente, Dios lo saca del medio. Escuche bien, porque el Espíritu está hablando mucho en esta mañana. Está en esta condición porque te creíste autosuficiente. Estamos en esta condición porque no le dimos la gloria a Dios, porque le estamos dando migajas. Glorificamos a Dios aquí de labios, pero nuestro corazón no está aquí. Pero en esta mañana vamos a adorar en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesucristo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo repito, la excelencia es de Él. El poder es de Él. La soberanía es de Él. El amor es de Él. La misericordia es de Él. La bondad es de Él. La piedad es de Él. Y todos los atributos y los frutos del Espíritu es de Él. Nosotros no tenemos nada. Separado de Él nada podemos hacer. Aleluya. Si te creíste hasta aquí algo, te quiero decir y te voy a dar una mala noticia. Vas a fracasar en breve. Pero si a partir de esta mañana tú haces un propósito de volverte en amistad con Dios y darle toda la gloria a Dios, tu vida va a ser una vida fructífera en el Espíritu y en su nombre. Ahí estaba Asa, había vencido ese ejército tremendo. Pero ¿qué pasó? Vino el profeta de vuelta y le empezó a recordar y le empezó a decir las cosas. Fíjese el versículo que leí, fíjese. Entonces prometieron solemnemente de que buscarían a Jehová, el Dios de su padre, de todo su corazón y de toda su alma. Y el 13 dice, estoy leyendo 15:13 ahora, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué sigue después? Repita conmigo, muriese. Grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban. Aleluya. Y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos. Y Jehová le dio paz por toda parte. Juraron solemnemente que buscarían a Jehová. Y que cualquiera que no buscase a Jehová iba a morir, grande o pequeño, mujer o hombre, tenía que morir si no buscaban a Jehová. Y en esta mañana hay una advertencia en este lugar, que si no está buscando a Dios, la muerte espiritual te está rondando y está a punto de fracasar. Pero en esta mañana vamos a ser como hizo Asa y el pueblo de Judá. Vamos a buscar a Jehová. Vamos a buscar a Jehová. ¿Cuántos van a empezar a buscar a Dios a partir de esta mañana? Buscarle a Él mientras Él pueda ser hallado. Llamarle, Él está cercano. Aprovecha que Él está cercano estos días con nosotros, en donde podemos palpar y sentir su
presencia. Empezá a buscarle de madrugada, empezá a anhelarle todos los días, y vas a ver que va a haber un cambio donde tú te muevas. La gloria de Jehová será tu retaguardia, la nube de su presencia va a estar contigo. Oh, Él está aquí en esta mañana. Cuando pueden glorificar la grandeza de Dios que se mueve en medio de su pueblo. Yo siento su presencia. Aleluya. Alabanza que vive. Alabanza que vive. Cuando el hombre empieza a descarriarse, por eso el hermano Daniel leyó esa palabra. Usted prestó atención. Primera de Pedro, ¿no? Que tenemos que ir añadiendo la fe, la virtud, el conocimiento. Ya tengo fe, me quedo ahí. No tengo conocimiento, ya me quedo ahí. No tengo virtud, no. Es ir añadiendo. Porque haciendo estas cosas no vamos a caer jamás. Porque usted mucho tiempo fue pródigo y yo también fui pródigo un tiempo. Porque no añadimos cosas a nuestra vida espiritual. Cuando el Señor le dice a Ezequiel que se vaya al agua y le dice, se metió por el tobillo, la rodilla, hasta que Dios le dijo, zambullite en las aguas. Ese es el nivel que tiene que llegar el cristiano. Zambullirse, crecer a la estatura, a la plenitud de Cristo. Ah, no, pero yo no puedo, yo me conformo con esto. Ya llegué aquí, estoy sentado, ya soy salvo, estoy esperando que toque la trompeta. No, aleluya, tenés que todos los días añadir. En esta mañana lleva esta palabra, añadir. Aleluya, lo que tenés añadir, a lo que Dios te dio añadir. Aleluya, y a su nombre en esta mañana. El músico toca la trompeta, bueno, añadir la guitarra, añadir acordeón. Si tenés la capacidad y el oído musical, añadir. Porque siempre en el culto va a faltar el tecladista, el baterista, va a faltar alguien, pero siempre está alguien que toca todos los instrumentos. Es porque alguien, aleluya, él todo el tiempo estuvo añadiendo a lo que Dios le dio. Él fue añadiendo cosas y a su nombre en esta mañana. Es el todoterreno de la iglesia. Tú le ves, está en el sonido, está predicando, está de portero, está sirviendo, cocina, hace todo. No es porque tiene su propia fuerza, es porque fue añadiendo. Y en esta mañana Dios está hablando en este lugar. Aleluya. Sí, mi hermano Max, si viniste hasta aquí, porque hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Y tomá y empezá a trabajar esta profecía a partir de hoy. Porque a partir de este día vas a empezar a añadir al sonido, vas a empezar a añadir otras cosas. Y pasará el tiempo y verá el fiel cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida. Porque no solamente pisarás esta ciudad y ciudades donde pisaste, sino que te espera en tierra lejana, llevando mi palabra. Por eso te saqué con mano fuerte donde estaba y te traje y te hice un vaso de honra, pero para que la excelencia del poder sea de Dios y no tuyo, te dice el Espíritu de Dios en esta mañana. En mucho tiempo fuiste rebelde a mi voz, pero con cuerdas de amor te atraje y te hice apto para mí, te dice el Espíritu de esta mañana. Y a su nombre juraron solemnemente. Es tremendo cuando nuestra hermana, ¿cómo es tu nombre? Ivana contó el testimonio. Usted prestó atención al testimonio de la hermana y todo el tiempo ella decía, ¿qué palabra? Era por mi culpa. Porque cuántas veces quizás Dios lo llamó con cuerdas de amor. ¿Cuántas veces Dios quizás le llamaba y le llamaba y le llamaba y le llamaba? De una u otra forma Dios llama, aún en sueño, en profecía, por la palabra, por hermano, por circunstancia. Y Dios llama. Y Dios llama. Pero nosotros tenemos los oídos sordos y no podemos escuchar. Entonces Dios permite
y empieza a tocar alrededor nuestro para hacerte saber que Él es Dios y que Él cumplirá su propósito en mí. Como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. No mi propósito, sino su propósito en mí. Cuando alguien entiende eso, solamente depende de Él. Solamente depende de Él y le delega toda la autoridad a Dios y camina conforme a la voluntad de Dios y no se mueve por vista y no se mueve por estrategia humana ni lo que aprendió ni nada de eso, sino que se mueve a través de la brújula del Espíritu Santo. Y cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo, no tropieza nunca. Aunque cae, se levanta. Aunque está con poca fuerza, Él recibe nueva fuerza, porque Él aumentará en esta mañana nuestra fuerza como de búfalo, ungirá nuestra cabeza con aceite fresco y nuestra copa va a rebosar en este día, y a su nombre sea toda la gloria. Usted sabe que el búfalo es el animal más fuerte que hay. El búfalo es el animal más fuerte que hay, pero aún así le falta la fuerza muchas veces. Cuando él tiene que subir a lo empinado y está barroso, él no puede subir parado, se arrodilla y empieza a caminar arrodillado, traccionando. Aleluya. Así también el cristiano, un momento está ya elevado a la altura espiritual, la gloria de Dios está con él, pero vienen los problemas, las fuerzas se te acaban, vienen los conflictos, problemas matrimoniales, económicos, el vecino te calumnia, hace tantas cosas, pero tú te arrodillas como el búfalo y empiezas a tener una fuerza. Camina y camina y camina y vas a llegar arriba, porque sabes que allá arriba está el sol de justicia, está el Dios Todopoderoso que te va a dar la recompensa por lo que hiciste en esta semana, en este lugar. Pero no solamente eso, sino que unge tu cabeza con aceite fresco, símbolo de la unción del Espíritu Santo. Qué lindo es que te derramen un aceite de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Sabe cuando alguien está ungido? Porque alguien que tiene aceite, alguien si quiere prender para tumbarle, rebala la mano. Cuando alguien quiere bajarle el ministerio y agarrarle de donde sea, tiene que deslizarse, porque ese hombre y esa mujer está lleno de aceite. Yo estoy hablando de algo que no pensé, nunca prediqué esto, porque aprendí a delegar a Él todas las cosas. Alguien que tiene aceite es alguien, aleluya, que los insectos no te van a llegar a ti. Porque el aceite del Espíritu Santo no es solamente un aceite de oliva, sino que está mezclado con hierbas aromáticas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien está ungido con aceite, hay un olor fragante, y donde tú te mueves hay un olor de Dios. Y todos quieren decir: yo quiero lo que tiene la hermana, el hermano. Hay algo diferente en él, es que tiene el olor del Espíritu Santo. No tiene olor a pecado, no tiene olor a muerte. Y en esta noche, en esta mañana, la muerte va a salir de muchas vidas que están en pecado en este lugar. Santo es el que vive. Sí, Señor. Sí, Padre. Oh, Señor. Algo fuerte. Hay pecado en los matrimonios. Se fue el gloria a Dios. Se fue el aleluya. Por eso no podés crecer en la gracia. Por eso llegaste a una altura y ahí te quedaste. Pero si tu conciencia en esta mañana te está diciendo: yo soy esa persona, es la mañana que Dios te limpia. Es la mañana que la
sangre de Cristo te empieza a limpiar y a hacer un nuevo pacto con Dios, como hizo Judá y el rey Asa. Juramentaron a Jehová que buscarían a Él de todo su corazón. Aleluya. ¿Cuánto a partir de hoy van a empezar a buscar a Jehová en este día? Buscar a Dios no es de cualquier manera, hermano. Yo el jueves conté, ustedes escucharon mi testimonio de lo que era Javier antes. Dios tuvo que hacer una limpieza tremenda. Lavarme, como decía nuestro hermano Maxi, de adentro para afuera. Hace poco tuvieron que cortarle comunión a un obrero. ¿Por qué? Porque hace años estaba en adulterio. Y cantaba y profetizaba también. Pero cayó en terapia intensiva, ya tuvo que confesar sus pecados. Hace un par de años atrás, alguien que tuvo una misión también y fue un obrero usado por Dios tremendamente, le agarró un tumor en su cabeza y una semana antes de morir tuvo que llamar a los pastores, al apóstol, y confesar lo que había hecho hace 10 años atrás, porque no queda impune lo que está oculto. No va a quedar impune en esta mañana, y a su nombre sea toda la gloria. ¿Cuánto le gusta este mensaje? Es un mensaje que Dios quiere limpiarnos para buscarla a Él. Y yo tomé algo en esta mañana, en lo que los hermanos me contaban. Y en Santiago del Estero hay, ¿cómo se llama? Cuando planta hay canales, ¿no? Porque no llueve. Y después largan las compuertas nomás, ¿no? Abren las compuertas y largan el agua. Pero esa agua es limpia, ¿no? Pero ¿qué hacen con el canal primero? Lo limpian. ¿Es así o no es así, hermano, en Santiago del Estero? Porque para que esa agua sea apta para el riego, tiene que limpiar sacar la impureza. Por eso, el primer acto que hacemos nosotros para ser llenos del Espíritu Santo, ¿sabe lo que es? El limpiar lo que hay dentro de nosotros, y ahí viene el agua del Espíritu y lo llena. Y lo que estaba a punto de morir empieza a crecer, empieza a brotar. El cultivo que estaba seco de tu vida espiritual empieza a reverdecer, y en esta mañana va a reverdecer mucha vida en el nombre de Jesucristo y a su nombre. Dios tiene un plan glorioso con tu vida, pero hay áreas de tu vida que tengo que entrar. Yo, Jehová, que miro desde el cielo y contemplo la tierra, he visto tu corazón, que temes a mi nombre y que tiene esa capacidad de trabajar en mi obra. Hay un llamado grande para tu vida, pero va a venir el río del Espíritu y va a hacer una obra en ti y en tu parte, dice el Espíritu. Porque de tu lomo yo me he provisto siervo. Escucha bien, aún en su adolescencia será mi ministro de la palabra. Contra todo argumento humano se levantará con el poder de la fuerza, pero está en tu deber de cuidar lo precioso que he puesto en ese niño, y a su nombre en esta mañana. Adora a Dios en esta mañana. Adora a Dios en esta mañana. Dios obró. Prometieron y juraron a Jehová que iban a servirle. Pasó el tiempo. Pasaron los años, como a todos nos pasan los años, y tuvo otra guerra con otro enemigo. Pero este enemigo era cerquita, eran de la propia sangre, eran los israelitas. Ellos no eran los de Judá, estaba dividido el reino, pero eran parte del mismo pueblo. Y los israelitas querían tapar el camino, no podían entrar y salir nadie de ellos. Pero Asa se había descuidado del juramento que habían hecho. Asa se olvidó lo que años atrás juraron y prometieron al Dios Todopoderoso que servirían. ¿Cuántas veces
Un hermano me contó un testimonio. Esta camioneta no es mía, pero Dios le dio a mi hermana y ella prometió para servir a Dios, pero no le sirva a Dios. ¿Cuántos prometieron, Señor, si me saca al hijo que tengo internado, yo te sirvo? Y hacen juramento y claman a voz de cuello, pero se olvidan que no están prometiendo a un ser humano, sino que le están prometiendo al Dios Todopoderoso. Y Él habla en esta mañana. ¿Cuántas promesas en tu desesperación le dijiste? Señor, si me saca de la cárcel, yo voy a hacer esto. Si me saca del hospital, yo voy a hacer eso. No tarda en cumplir lo que prometiste a Dios. Nunca te olvides lo que lo prometiste a Dios en tu dificultad. Cuando tú viste que Él extendió su mano y te sacó con mano poderosa de la situación. Pero Asa se olvidó de ese juramento. Y locamente actuó. Cual profeta, cuando viene a amonestarlo, le dice esta palabra: locamente actuaste, Asa. Los etíopes y los libios no eran un ejército más grande que eso. Yo estoy hablando, dice el Espíritu en esta mañana. Prometiste al Dios Todopoderoso, pero no lo estás cumpliendo. Pero en esta mañana hay un propósito, y dígale: Señor, yo a partir de hoy voy a empezar a cumplir lo que prometí. Yo conozco hombres de Dios que hoy están mal de salud, pero por mi oído escucharon: este vehículo va a ser para la obra de Dios. Y ellos se adueñaron de eso. Dios no se deja burlar por carne. A Dios no se le sirve de cualquier manera. Si no vamos a prometer, si no vamos a cumplir lo que prometemos, no vamos a prometer nada. Amén. ¿Cuánto van a hacer ese pacto en esta mañana? Porque no va a pasar como Asa. Cuando alguien, escuche bien, la decadencia espiritual va viniendo. Y como usted se da cuenta que alguien va bajando el nivel espiritual, es cuando ya no hay, el predicador ya no tiene revelación de la palabra, sino que tiene la palabra como algo, lee como un diario. No hay revelación divina. Se queda con el estudio teológico, porque a mí me pasaba eso. Nos quedamos ahí en la orilla y no avanzamos, y la iglesia se estanca y la iglesia no avanza. Pero en esta mañana la iglesia va a empezar a avanzar, porque Dios está en medio de su pueblo y a su nombre. ¡Gloria a Dios! ¿Qué prometiste a Dios? Asa prometió con el pueblo y juramentaron que buscarían a Jehová de todo corazón. Pero ¿qué pasó? Empezó a deslizarse. Y cuando alguien se empieza a deslizar, viene un enemigo más chico que el enemigo que te enfrentó, porque te va a pasar a ti. Van a venir las pruebas de vuelta, pero el enemigo va a ser más chico de tus circunstancias. Pero no te olvides lo que yo hice contigo. No te olvides nunca. Guárdate en tu corazón lo que el Señor te habla en esta mañana. Pero ¿sabe lo que hizo Asa? En vez de consultar a Dios y decirle: Señor, ¿qué hago con esto?, le dijo a sus siervos, le dijo a su gente: saquemos todo el tesoro guardado del templo, todo el oro, vamos a llevarle a Ben-Hadad, el rey de los asirios, porque estamos rodeados por nuestros hermanos israelitas. Y llevaron el oro y el tesoro de la casa de Dios a un rey pagano. ¡Aleluya! ¿Ustedes están entendiendo, siervo, lo que él habla? Nunca permita que la circunstancia de la vida saque los tesoros que hay dentro de la casa. Y yo voy a hablar algo de parte de Dios que me viene en este momento dirigido del cielo. Dios dio talento a los músicos. Escuchen bien. Dios
herramientas para exaltar el nombre de Dios. Pero nunca saques este tesoro para ir a tocar en una orquesta del mundo. Se va a ir en gloria a Dios en esta mañana. Nunca saques este tesoro para vender y para dedicar a otra cosa que no sea solamente hablar mi palabra. Aquí en esta mañana. Yo tengo un hermano menor, tesoro en la mano de Dios. 10 años, 8 empieza a tocar la orquesta de la iglesia. Creció en la gracia de Dios. Pero sacó el tesoro que Dios le dio y hoy lo expone públicamente en sus redes sociales, en la élite de los grandes violinistas y grandes voces de tenor de la orquesta en Argentina, pero lejos de Dios. Yo estoy hablando algo de parte de Dios. Pero es la orquesta de la policía, no. Aquí se adora el que vive. Y si tu instrumento fue consagrado aquí, se le adora solo a él. Se le adora al rey. El rey no comparte su gloria y su tesoro con nadie. Por eso le envió esta palabra y estamos culminando esta reunión de esta manera, porque Él quería hacernos recordar las cosas. Sacó los tesoros. ¿Saben por qué pasa esto? Porque cuando el hombre de Dios pierde la visión, sus hijos empiezan a hacer cualquier cosa. Empiezan a ir a cualquier lado. Empieza a andar nomás, si es para tu futuro, andar nomás ya. Perdió la visión. Y lo digo con tristeza en el corazón. Viene tiempo de limpieza para la Cristo Redentor. Sacudiré el trigo en el lagar y quedará solamente lo que son trigo. La muerte sorprenderá mucho, ministro. Porque empezó la limpieza y esta iglesia será avivada en el fuego del Espíritu Santo. Porque profanaron mi casa.
de Dios. Sí, Espíritu de Dios. Sí, Santo Espíritu. Santo, Santo, Santo. Santo es el que vive. Escuche bien. Mi familia se enojó por este mensaje. Porque yo fui a hablarle de parte de Dios. Hoy en día no me miran de buena cara y no me saludan. Pero yo hice la voluntad del Papá del cielo. Yo hice la voluntad del Papá del cielo. Él vive, no hay pariente en la obra de Dios. Inculquemos nuestra generación a nuestros hijos el temor a Jehová. El reverenciar el santo nombre de Dios. El cuidar los talentos preciosos que Él puso en nuestros hijos. Porque Él va a requerir vuelta de ti. Vino el profeta y le dijo: mira, locamente actuaste. Pero el profeta fue encarcelado. Pero el Señor le dijo: a partir de ahora nunca más vas a tener paz. Y Dios permitió que se enferme gravemente y así murió. Porque cuando un hombre se vuelve terco, una mujer se vuelve terca y perdió la sensibilidad del espíritu, no le importa si viene una amonestación del cielo, si baja un ángel. Cuando alguien está duro y ha caído de la gracia, es alguien que no le importa nada y va a morir de esa manera. Pero Dios ha hablado en esta mañana. ¿Cuánto creen que Dios ha hablado? ¿Cuánto van a hacer una promesa en esta mañana de buscar a Dios de todo corazón? Si tenemos que dejar lo que tenemos que dejar, vamos a empezar a dejar. Si pasamos más tiempo en el Facebook, en el Instagram, si pasamos más tiempo en las redes sociales, viendo canciones en YouTube, viendo noticias, a partir de hoy vamos a prometer a Dios que vamos a pasar más tiempo en su presencia. Vamos a prometer a Dios pasar más tiempo en su palabra. Vamos a prometer en esta mañana a buscarle de todo corazón. ¿Cuánto vamos a prometer esto en esta mañana? Hijos terribles se aproximan, pero la iglesia se va a levantar en poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden leer esto esta mañana? Vamos a orar esta mañana el pastor de fe y como guía al trono de la gracia. Señor, yo adoro tu palabra. Señor, tú eres Dios. Tú eres soberano. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. No comparte tu gloria con nadie. Señor, mira que no te digo el primer lugar muchas veces. Señor, te estamos dando un lugar secundario. Te damos las obras de nuestros tiempos, Señor, perdónanos. Pero aquí hay una iglesia que se humilla ante tu presencia. Aquí hay unos jóvenes que se vuelvan a ti. Aquí hay adolescentes que se vuelven a ti, Señor. Aleluya. Señor, en esta mañana, así como el pueblo de Judá prometió solemnemente de buscarte, aquí está este pueblo mío de Posadas, de aquí de Santa Fe, de Misiones, Señor, de Buenos Aires, Santiago del Estero. Señor, llevarán esta palabra y vamos a decirle, Señor, solo a ti te vamos a buscar, Señor, solamente a ti te vamos a buscar, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y todo lo que
por esta preciosa culminación de estos trabajos que practican todos mis hermanos. Bueno, ahora pasamos a comer, después nos despedimos, cada uno, hermano, va a emprender viaje a su lugar, que Dios esté guardando el viaje de los hermanos que regresan a sus hogares. También oración por nosotros, hermanos, por los hermanos de Santiago que regresan, por los hermanos de Buenos Aires, unos por otros vamos a estar orando que Dios nos guarde la ruta en los caminos. Amén. Oramos por regreso. Amén. Señor amado, te damos las gracias por tu gran amor, tu misericordia. Dice tu palabra, Jehová guardará tus sendas desde hoy para siempre. Mientras delante de nosotros podemos regresar a su ejemplar. Saciado de tu palabra, lleno de ti y de ti. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Nuestra reunión finaliza. Ahora, Santo hermano, salúdese con la paz del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vai, Senhor. Vai, Senhor, No, hermano. Calientes, Señor, colaborar en todo, Señor.